En la fiesta, mi hijo me arrojó el uniforme de sirvienta. Póntelo y atiende, o si no, vete de esta casa. Su suegra sonrió y dijo: perfecto. Esta noche lo va a necesitar. Me levanté en silencio y solo dije: ahora abran mi regalo. Cuando vieron lo que había dentro de la caja, pero antes de descubrir qué había en ella, asegúrate de estar suscrito al canal Historias con Calma, donde compartimos historias de venganza llenas de emoción y sorpresas. Y no olvides contarnos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo el departamento de lujo en Polanco quedó en un silencio sepulcral. La música de jazz, que sonaba suave hace un instante, se detuvo por completo. Una copa de vino quedó suspendida en el aire, y decenas de miradas se clavaron en mí. El uniforme cayó al suelo, manchado de vino, tendido allí como una humillación. Me incliné para recogerlo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, solo que, después de tantos años de criarlo, nunca imaginé que la persona que acababa de decirme eso fuera mi propio hijo Leonardo Fierro. El ambiente era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Los hombres de traje evitaban mirarme. Las mujeres se inclinaban unas hacia otras, murmurando en voz baja. Doña Teresa, la suegra de Leonardo, rompió el silencio con una risita burlona. Vamos, que se acostumbre a servir. Le queda bastante bien, ¿no creen? Su risa se expandió por la mesa, fría y afilada como una navaja. Valeria, mi nuera, de pie junto a su madre, apretó los labios, sin poder ocultar una sonrisa sarcástica. No se enoje, mamá. Ya se lo he dicho. Tiene más talento para las tareas del hogar que para las fiestas. Seguí inclinada. En el gran espejo frente a mí, vi mi reflejo. Una mujer de cabello entrecano, con un vestido oscuro y una bandeja en las manos. Alguna vez fui profesora de contabilidad, una mujer respetada por sus alumnos. Ahora estaba allí, en el departamento de mi hijo, en medio de una fiesta elegante, interpretando el papel de sirvienta. Levanté la cabeza. La luz amarilla del candelabro caía sobre mi rostro, haciendo que mis ojos brillaran con una frialdad contenida. Miré directamente a Leonardo. Él no se atrevió a devolverme la mirada. A un lado, Teresa dio un sorbo a su copa y dijo con tono de burla: ¿ves, Valeria? Una madre tan dedicada. Ya no necesitan contratar empleada, la tienen en casa. Valeria soltó una carcajada. Algunos invitados rieron también, aunque se quedaron incómodos al notar que yo seguía inmóvil, con la mirada firme. Dejé la bandeja sobre la mesa. El golpe del metal contra la madera resonó seco, cortante. Todo el salón se paralizó. Ahora abre mi regalo, dije con calma, sin elevar la voz, pero lo suficiente para silenciar cualquier murmullo. Leonardo frunció el ceño. Mamá, esta es la fiesta de cumpleaños de mi suegra. No es ábrelo, interrumpí. Te va a gustar. Todas las miradas se dirigieron al pequeño paquete, envuelto en papel plateado sobre la mesa mi regalo. Era más pequeño que los demás, sin moño, sin adornos, solo una etiqueta escrita a mano, para doña Teresa. Teresa esbozó una sonrisa cargada de desprecio. Oh, ¿todavía se acordó de mi cumpleaños? ¡Qué detalle tan conmovedor! Doña Teresa mantuvo esa sonrisa falsa mientras jalaba la silla y colocaba la pequeña caja en el centro de la mesa. Veamos qué me ha traído la maestrita. Toda la mesa estalló en risas. El tintinear de las copas, el suave choque de las cucharas contra los platos, y esa falsa naturalidad de quienes fingen que nada pasa. Pero yo podía ver sus miradas curiosas, como si esperaran el siguiente acto de una farsa. Teresa despegó el papel plateado, arrugando cada pliegue con lentitud calculada, saboreando la espera. Cuando cayó el último trozo, descubrió un sobre de cuero marrón en el interior y alzó una ceja. ¿Un papel? ¡Qué detalle tan refinado, Marisol! Abrió el sobre y sacó una hoja con sellos y letras impresas. La burla en sus ojos se congeló. Su rostro se endureció de golpe. Valeria se inclinó para mirar. ¿Qué contrato es ese, mamá? Teresa no respondió de inmediato. Siguió leyendo, los dedos temblándole apenas.
Al llegar a la línea inversionista principal, Marisol Fierro tartamudeó. Esto es, un contrato de inversión entre Méndez Group y Finanzas Rivera. ¿Pero por qué aparece el nombre Marisol Fierro? El silencio se extendió. Escuché a alguien aspirar con sorpresa. Me erguí y hablé con calma, clara y firme, porque yo soy la inversionista anónima que han estado buscando todo este tiempo. Valeria me miró sin comprender. Leonardo volvió el rostro hacia mí, el gesto endurecido. ¿De qué estás hablando, mamá? No me digas que... Sí, interrumpí. El dinero que Méndez Group usó para abrir la sucursal de Monterrey proviene de mi inversión. El aire en la sala se espesó. Teresa bajó el documento, los labios temblorosos, intentando recuperar compostura. Imposible. No puede ser que alguien como usted, alguien como yo puede leer, entender y firmar cada cláusula, dije sin alzar la voz. Solo guardé silencio porque creí estar ayudando a mi hijo y a su familia. Pero hoy retiro oficialmente todo mi capital del proyecto. Los invitados murmuraron. Escuché a uno decir en voz baja, Dios mío, ella era quien financiaba el proyecto. Avancé hacia la mesa y tomé el contrato de las manos de Teresa antes de que reaccionara. El papel aún guardaba el calor de sus dedos y la huella fresca del lápiz labial rojo. Lo levanté hacia la luz y lo rompí en un solo movimiento. Los trozos de papel cayeron como una lluvia blanca sobre el mármol. La música se detuvo. Uno de los músicos permaneció inmóvil. Nadie se atrevió a moverse. Leonardo estaba pálido. Valeria permanecía sentada, las manos apretadas bajo la mesa. Teresa respiró con fuerza, intentando mantenerse erguida. Usted no entiende cuántas personas quedarán sin trabajo, cuánto dinero ya se ha invertido. Lo entiendo perfectamente, respondí. Porque es mi dinero. Teresa se tambaleó y se sostuvo de la mesa. Valeria corrió a sujetarla. Leonardo me miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Sabes que acabas de destruir mi vida? No, dije mirándolo de frente. Tú destruiste tu vida el día que me lanzaste el uniforme de sirvienta. El silencio era tan denso que se escuchaban las gotas de vino caer al suelo. Uno de los invitados murmuró sin poder contenerse. Esto sí que es una tragedia. Teresa trató de recuperar su tono autoritario. ¿Quién se cree que es para venir a armar escándalo en mi casa? Soy la persona que mantuvo a su familia en pie. Todo este tiempo, le respondí con firmeza. Pero a partir de hoy, tendrá que sostenerse sola. Valeria me tomó del brazo, la voz temblorosa. Madre, se lo ruego, este es el trabajo de Leo, su esfuerzo, hija. Todo esfuerzo debe empezar por el respeto. La interrumpí con tono sereno y helado. Sin respeto, todo se deshace como espuma. Leonardo golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿O solo humillarme frente a todos? No quiero nada, le dije. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Sus palabras murieron. Su rostro se encendió, luego empalideció. Vi el miedo en sus ojos. No miedo a perder dinero, sino a entender que su madre ya no era la mujer dócil que podía manipular. Me agaché, recogí un pedazo del contrato y lo coloqué sobre la mesa. Doña Teresa, le deseo un cumpleaños inolvidable. Nadie habló, solo el reloj marcando los segundos, lento y pesado. Ajusté mi saco y me di la vuelta. Antes de irme, dije con voz clara, sin mirar atrás. Si me ven como a una sirvienta, entonces sírvanse ustedes mismos. Salí del departamento entre murmullos. A mis espaldas, Teresa cayó casi desplomada en la silla. Valeria seguía petrificada y Leonardo solo podía contemplar los restos blancos esparcidos por el suelo. Cuando las puertas del elevador se cerraron, vi mi reflejo en el cristal opaco. Ya no vi a una madre humillada. Vi a una mujer que se alejaba de las cenizas de un fuego que ella misma había encendido. Y supe que aquello apenas comenzaba. Empezó a llover cuando salí del edificio en Polanco. Las gotas golpeaban las losetas del suelo, y las luces de la calle se reflejaban en charcos alargados, como si se derritieran. Arrastré mi maleta despacio, sin volver la vista atrás. El departamento que alguna vez fue mi hogar ahora no era más que un rectángulo iluminado tras un vidrio frío, lleno de gente, pero vacío por dentro.
Tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara a San Ángel, un barrio tranquilo al sur de la ciudad. Allí tenía una casita que compré hace años, a mi nombre, sin que nadie de la familia lo supiera. En aquel entonces, solo pensé que una persona debía tener un lugar donde esconderse cuando la vida se volviera demasiado ruidosa. Ahora entendía que había sido la decisión más sabia que tomé. Las calles estaban desiertas, el viento hacía vibrar los cristales del auto. Apoyé la cabeza en el asiento y observé los árboles mojados, sin pensar en nada. Cuando llegamos abrí la puerta yo misma y bajé la maleta. La vieja llave chirrió al entrar en la cerradura. La puerta de madera se abrió y el olor a humedad y polvo antiguo me envolvió. Encendí la luz. Todo seguía igual que en mi recuerdo. Ordenado, silencioso, con algunos cuadros torcidos en la pared. Dejé la maleta, me quité los zapatos empapados y caminé descalza hacia la cocina. El agua de lluvia corría desde mi cabello hasta el cuello, fría, pero extrañamente reconfortante. No necesité mirar atrás. Sabía que dejaba a mis espaldas a quienes acababan de perder algo que jamás podrían comprar de nuevo: el respeto. El teléfono sonó por primera vez mientras ponía agua a hervir. Vi la pantalla: Leonardo. Lo dejé sonar. A la segunda contesté: «Arruinaste mi vida. ¿Por qué hiciste eso delante de todos?», gritó con la voz ronca y quebrada. Respondí despacio, pronunciando cada palabra con calma: «Tú la arruinaste solo. No necesitaste mi ayuda». Del otro lado solo se escuchaba su respiración agitada y luego un golpe fuerte, algo cayendo al suelo. Oí el grito de Valeria, el regaño de Teresa, y después la línea se cortó. Dejé el teléfono sobre la mesa y serví el agua caliente. La lluvia seguía cayendo sobre el tejado, marcando un ritmo lento y frío. Me senté, tomé una taza de porcelana y preparé café. El vapor empañó el vidrio de la ventana. No necesitaba estar allí para imaginar lo que pasaba en el departamento de Polanco. Teresa, furiosa, con el rostro rojo, exigiendo demandarme por romper el contrato. Valeria, llorando, tratando de convencer a Leonardo de que aún podían salvar todo, y él, probablemente rompiendo algo, como hacía siempre que perdía el control. La escena se dibujó sola en mi mente, no porque la deseara, sino porque había vivido dentro de ella demasiado tiempo. Durante años me acostumbré a callar, a disculparme, a complacer. Por primera vez en mi vida, ya no tenía que hacerlo. Probé un sorbo de café, amargo, pero suave. A través del vidrio, el pequeño jardín estaba anegado. Las hojas temblaban bajo el viento. Abrí la puerta, respiré hondo. El olor a tierra mojada se mezcló con el aroma del café. Murmuré, apenas audible: «Por fin escucho mi propia voz». No era rabia, ni satisfacción. Era una calma nueva, profunda, desconocida. En esa casa no había gritos, ni tacones, ni órdenes, solo la lluvia y mi respiración. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje del licenciado Ortega, el abogado que me ayudó con los trámites de inversión. «He recibido la información. Hizo lo correcto. No se preocupe, todos los documentos están seguros». Respondí corto: «Gracias, estoy bien». Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El silencio volvió a ocupar su lugar. Mientras ellos buscaban desesperadamente cómo reparar lo perdido, yo simplemente me serví más café y observé la cortina blanca de lluvia en el jardín. La mujer que antes vivía de la sumisión ahora solo tenía su dignidad como armadura. No sabía qué pasaría al amanecer. Quizás los periódicos hablarían, los viejos amigos llamarían, o ellos vendrían a buscarme. Pero esta noche no huiría. Había huido demasiado tiempo. El viento cambió, la lluvia golpeó contra la ventana, algunas gotas cayeron sobre la mesa. Las limpié con un paño y sonreí. Aquella casa nunca había sido tan hermosa como ahora, cuando por fin solo me tenía a mí. Las noticias sobre mi retiro de inversión se propagaron mucho más rápido de lo que imaginé. Justo después de la fiesta, los periódicos titularon al unísono: «El proyecto Méndez Fierro se paraliza. El contrato financiero es anulado tras la retirada del inversionista anónimo». Leí esa frase en el periódico de la mañana. Debajo, una foto mostraba a Leonardo y Valeria en una conferencia de prensa.
Ambos lucían exhaustos, tensos, con los ojos vacíos. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en aquel departamento de Polanco. Leonardo había perdido el contrato, la empresa se quedaba sin liquidez, los socios se retiraban, y Teresa, para quien la reputación lo era, todo seguramente estaba fuera de sí. Esa misma tarde, recibí una llamada de un viejo conocido del mundo financiero. Su voz fue breve, casi fría. Doña Teresa culpa a Leonardo. Dice que es débil, que deja que su esposa lo controle. Todos en el medio ya se enteraron. Le di las gracias y colgué. No sentí alegría, solo la certeza de que la verdad estaba haciendo su trabajo. En los días siguientes, la prensa siguió publicando artículos. Valeria empezó a tener miedo. Lo supe porque me envió un mensaje corto. Madre, lo siento. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. No respondí. No por rencor, sino porque sabía que no estaba arrepentida, solo aterrada. Esa noche me enteré, por una antigua empleada de la familia, que Leonardo había estallado en furia. Gritó a Valeria, rompió cosas, incluso perdió el control frente a doña Teresa. No me sorprendió. Cuando él perdía el poder, siempre recurría a la violencia, como alguien incapaz de enfrentar su propio reflejo. En medio de todo eso, recibí una llamada del licenciado Ortega. Su tono era tranquilo pero firme. Debería venir a la oficina. Quiero revisar toda la documentación de la inversión por si intentan demandarla. Fui a verlo al día siguiente, en su despacho de reforma. El aire estaba frío, el cielo grisáceo. Ortega me recibió con un apretón de manos sólido. En su mirada se notaba esa precisión calculada de quien mide cada palabra. Nos sentamos en una pequeña sala de juntas, con montones de papeles perfectamente ordenados. Abrió una carpeta y dijo sin rodeos: «Usted hizo todo de manera legal, los poderes, los fondos, las transferencias, todo es transparente. Nadie puede tocarle ni un peso». Asentí. Bien. No necesito ganar, solo quiero tranquilidad. Él sonrió levemente, con una chispa de respeto en los ojos. A veces la tranquilidad solo llega cuando uno limpia de su vida a quienes lo dañaron. ¿Está preparada para eso? No respondí de inmediato. Miré por la ventana. La multitud se movía sin pausa por el centro de la ciudad. Todos corrían hacia algo, sin darse cuenta de lo que dejaban atrás. Dije en voz baja: «Si tengo que limpiar, lo haré, pero no desde el rencor». Ortega asintió, guardó los documentos, y antes de que me fuera, añadió: «Si ellos vienen a buscarla, no se deje manipular. Sé que entiende lo que quiero decir». Salí del despacho, cuando el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. La calle brillaba, llena de gente, pero dentro de mí solo había silencio. No sabía si Ortega presentía algo, pero sus palabras no dejaron de resonar en mí toda la tarde. 3 días después, sucedió. Eran casi las 6 de la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché los golpes en la puerta. Al voltear, vi a Leonardo. La camisa arrugada, la barba sin afeitar, las ojeras hundidas, la llovizna del atardecer le pegaba el cabello al rostro. Me miró en silencio unos segundos y luego murmuró: «Tenías razón, mamá. Dame otra oportunidad». Su voz ya no era altiva, sonaba ronca, cansada. Yo seguí de pie, el agua cayendo sobre el suelo de ladrillo. «Vete a casa», le dije con calma. «No quiero hablar contigo si estás borracho». «No estoy borracho», respondió, subiendo el escalón. «Lo perdí todo, mamá. La empresa está congelada. Valeria regresó con su madre, y doña Teresa me culpa de todo. Solo me quedas tú». Lo miré a los ojos y no vi arrepentimiento, solo desesperación, pero tampoco quise herirlo más. Me giré para cerrar la puerta, aunque mi mano se detuvo a medio camino. «¿Puedo entrar un momento?», preguntó. Dudé. Tal vez fue el instinto materno lo que me impidió negarme por completo. Abrí la puerta. «Entra. Pero no me mientas». Entró despacio. Olía a alcohol, aunque menos que otras veces. Caminó por la sala, observando todo: las paredes color beige, la mesa de madera, las macetas recién regadas. «¿Vives aquí, mamá?», preguntó con voz baja.
Sí, desde hace tiempo. Esbozó una sonrisa débil, y su mirada recorrió el lugar como si quisiera memorizarlo. Yo no noté nada extraño, solo cansancio. Le serví una taza de café y la coloqué frente a él. Tomó la taza. Sus manos aún temblaban. De verdad lo siento, mamá. No sé cómo volver a empezar. Uno empieza, le respondí dejando de culpar a los demás. Asintió, en silencio. El reloj marcaba los segundos en la quietud del cuarto. Cuando me levanté para recoger la taza vacía, seguía allí, inmóvil, mirando a lo lejos, con los labios apretados. No le di importancia, pensé que solo intentaba recomponerse. No sabía que, detrás de aquel gesto abatido, se escondía otra intención. La noche cayó, y la ciudad encendió sus luces. En la pequeña casa de San Ángel, las sombras de los autos pasaban lentamente sobre las paredes. Yo escribía unas notas para el día siguiente, y Leonardo guardaba un silencio profundo. No lo sabía aún, pero en ese silencio, la primera máscara había comenzado a caer. A la mañana siguiente me levanté temprano. La luz del amanecer entraba por la ventana e iluminaba la mesa de madera en la cocina. Preparé el desayuno, huevos, café y un poco de pan de elote. Leonardo se levantó tarde, con el cuerpo pesado y el rostro cansado, pero su voz sonaba inusualmente suave. Este olor a café me recuerda cuando vivíamos en Guadalajara. Detuve mis manos y lo miré. En ese entonces tenías 10 años, y cada mañana me pedías pan de elote, le respondí. ¿Todavía lo recuerdas?, dijo él, sonriendo débilmente. Asentí y coloqué el plato sobre la mesa. No quería abrir heridas del pasado, pero vi que su mirada se había ablandado y preferí dejarlo así. Comió despacio, como si intentara recuperar un ritmo normal en su vida. Lo observé con esperanza, creyendo, por un instante, que mi hijo finalmente había aprendido a arrepentirse. Cerca del mediodía, habló. Mamá, creo que debería ayudarte a organizar tus papeles. Tienes muchos bienes ahora. Si llegara a pasar algo, podría ser un problema. Guardé silencio unos segundos. Sus palabras sonaban preocupadas, pero su tono escondía algo que no me inspiraba confianza. Aún así, no quise desconfiar. Saqué del cajón una copia de mis documentos de propiedad y se los entregué. Los revisó unos minutos y preguntó: ¿Y los originales, mamá? Solo quiero asegurarme de que estén en un lugar seguro. Los guardo aparte, respondí. Con la copia basta. Su expresión cambió de inmediato. Su voz se endureció. ¿Todavía no confías en mí? ¿Me ves como a un extraño? Lo miré largo rato. Quería creerle, pero los recuerdos no me dejaban. Solo dije con calma: no es desconfianza, hijo. Solo no quiero revivir lo que ya pasó. Él aspiró profundo y salió sin decir más. Escuché la puerta cerrarse. El silencio llenó la casa, espeso, incómodo. Me senté y sentí un vacío en el pecho. Algo en sus ojos me había inquietado, una sombra fría, casi como un presagio. Esa noche me despertó un ruido metálico. Abrí los ojos y escuché con atención. Era el sonido de un cerrojo. Me levanté. La luz del pasillo titilaba. Leonardo estaba junto a la puerta, con una barra de metal en la mano, asegurando las ventanas una por una. Su voz sonó helada, distante. No vas a irte a ningún lado hasta que firmes esto. En la mesa había un fajo de hojas impresas. Me acerqué. Un contrato de transferencia total de bienes. El espacio de la firma, vacío. Hablé con voz serena. Está bien, déjame leerlo. Me pasó una pluma, observando cada movimiento mío. Mientras fingía leer, giré ligeramente la muñeca. Cuando él sacó su celular y se apartó un instante, presioné el botón. Un leve clic sonó, casi imperceptible. Cerré las hojas, intentando mantener la compostura. Leonardo regresó. Su voz se volvió más fría aún. Solo tienes que firmar, mamá. Todo estará bien. Yo me encargaré de todo. Evitaré problemas. No firmaré sin entender lo que dice, respondí. Él se acercó de golpe, me arrebató los papeles y los arrojó con violencia sobre la mesa. Si no firmas, te arrepentirás. Todo el mundo sabrá que traicionaste a tu propio hijo. Lo miré directo a los ojos.
Te destruiste solo desde el momento en que me trataste como a una herramienta. Se quedó helado. Una chispa de furia cruzó su mirada y gritó: «No entiendes. Me lo debes todo, mamá. Nos lo debes a todos». No alcancé a responder. El ulular de sirenas rompió el silencio. Luces rojas parpadearon tras los cristales. Leonardo giró, confundido. Golpes fuertes resonaron en la puerta. «¡Policía! ¡Abran!». Retrocedió, pálido. Yo permanecí inmóvil. La puerta se abrió de golpe. 2 agentes y un bombero irrumpieron. Uno me sujetó por el brazo y me sacó al patio. El otro lo contuvo a él. «¿Está bien, doña Fierro?», preguntó el oficial. «Sí», respondí, sin apartar la vista de mi hijo. Leonardo forcejeaba, gritando: «¡No! Solo quería hablar con mi madre. Nadie entiende». Lo sujetaron y lo llevaron afuera. El aire nocturno me golpeó el rostro. El viento era helado. La lluvia fina caía sobre mi cabello. El resplandor de las luces rojas cubría toda la fachada. A lo lejos vi a Ortega correr hacia mí, el abrigo oscuro empapado. «¿Está herida?», preguntó con urgencia. Negué con la cabeza. «No. Estoy bien». Miró alrededor y dio instrucciones a los policías para que me escoltaran a un lugar seguro. Mientras salía, volví la vista por última vez. Leonardo estaba entre 2 agentes, con la mirada perdida, murmurando algo que ya no pude escuchar. Di la vuelta y caminé hacia la calle. La lluvia caía con suavidad y las luces rojas se reflejaban en los charcos. Ortega se acercó a mí. «Ahora empieza», dije en voz baja, «firme mi parte de la justicia». Él asintió sin decir nada. Detrás de nosotros, las sirenas seguían sonando, largas, sobre las calles estrechas de San Ángel. Seguí caminando sin volver la vista atrás. El camino mojado reflejaba las luces hasta perderse al final de la pendiente. Sabía que desde ese instante ya nada me ataba a esa casa, ni al papel de madre sumisa que alguna vez me impusieron. Estaba lista. Yo estaba de pie en el pasillo cuando le pusieron las esposas. Las luces rojas parpadeaban sobre nuestros rostros. Él no me miró. Bajó la cabeza y se dejó llevar sin decir palabra. Me llevaron a la comisaría del distrito Álvaro Obregón para declarar. En una habitación pequeña, bajo una lámpara blanca que iluminaba una mesa metálica, conté todo lo sucedido. El inspector escribía rápido, su voz seca. «¿Desea presentar cargos contra él?». «Siga el procedimiento», respondí. «Lo demás, que lo decida la ley». Permanecí allí hasta casi el amanecer. Al salir, el cielo de la Ciudad de México era gris, y el aire estaba cubierto de neblina. No sentía cansancio, solo ese vacío conocido que deja lo inevitable. Ortega llegó a las 8. Entró apresurado a la estación, con el abrigo aún húmedo por el rocío. «Debe ir a descansar», me dijo. «Todo está en trámite». Lo miré directamente. «¿Cuánto tiempo lo tendrán detenido?». «No mucho. Doña Teresa ya contrató abogados. Está moviendo influencias para sacarlo bajo fianza». Asentí, sin sorpresa. «Lo sé. Era de esperarse». Ortega me observó con gravedad. «Doña Marisol, esto apenas comienza. Él contraatacará. Puede estar segura. ¿Está preparada?». Lo miré a los ojos. «Me he preparado 30 años para esto». No dijo más. Salimos de la comisaría. El viento matinal soplaba fuerte sobre las calles húmedas. Volví a mi pequeña casa en San Ángel, donde todo seguía revuelto. 2 días después, llegaron las noticias. Leonardo había sido liberado bajo fianza. Teresa había movido sus contactos. La policía me llamó para advertirme que evitara cualquier contacto con él. Firmé el documento y solo dije: «Entiendo». Pero también sabía que vendría. La tarde del tercer día, mientras ordenaba la sala, escuché golpes en la puerta. La abrí como lo esperaba. Era Leonardo. Tenía los ojos hundidos, la barba descuidada, la ropa arrugada. «Mamá, solo quiero hablar», dijo. Lo observé unos segundos y luego me hice a un lado. 5 minutos. Después, «Te vas». Entró. La casa todavía olía a humo. La pared detrás de la cocina estaba ennegrecida por el incendio accidental de días antes, cuando la policía irrumpió y él volcó una vela. No había tenido tiempo de repararla.
La luz tenue del atardecer marcaba las ojeras de su rostro cansado. «Mamá, perdóname», dijo sentándose. «No sé cómo todo se salió de control. Lo perdí todo. La empresa, mi esposa, mi nombre, todo. Me quedé a unos pasos de distancia, las manos entrelazadas. ¿Qué necesitas de mí?» «Nada. Solo quiero tu perdón». Guardé silencio. La policía me había aconsejado no hablar con él, pero sabía que este encuentro era inevitable. El perdón no es una palabra que se da. Y ya, Leonardo. Él bajó la cabeza, la voz temblorosa. «No digas eso, mamá. No sabes cuánto me arrepiento. Solo quiero empezar de nuevo». Miré la mesa. Entre nosotros seguía el fajo de papeles, el contrato de transferencia, que me obligó a firmar la noche del arresto. Lo había dejado ahí, como un recordatorio. Él lo vio, y su mirada cambió. «Este es el documento, ¿verdad?». Asentí. «Lo conservo como prueba». Se acercó y lo tomó. «Déjame verlo otra vez. Quiero romperlo, para sentirme en paz». No lo detuve. Lo abrió, hojeó las páginas. De pronto su mano empezó a temblar. Me miró, con la voz apenas audible. «¿Y si lo firmas ahora? Así terminamos todo. Te prometo que volverás a tener tranquilidad». Le respondí suavemente. «¿Tranquilidad, dices? ¿Esa en la que yo ya no tengo nada que conservar?». Él soltó una risa amarga. «Al menos no tendrás que verme sufrir así». No contesté. Solo observé la pequeña vela encendida sobre la mesa. La usaba cada noche en lugar de una lámpara, titilando por la corriente de aire. Él se acercó más, la voz cargada de peso. «Firma, mamá». Negué con la cabeza. «No, Leonardo». Me arrancó los papeles de las manos. El sonido del papel al rasgarse cortó el aire. «Siempre crees tener la razón. ¿No ves que me lo has quitado todo?», gritó. Permanecí quieta. Sus manos temblaban. El café se volcó sobre la mesa. La vela cayó y la llama prendió los documentos y la cortina cercana. El fuego se elevó enseguida. Leonardo intentó apagarlo, pero las llamas alcanzaron el borde de la mesa. El humo llenó la habitación. Lo sujeté del brazo y tiré de él. «No», gritó él, «esta es mi última oportunidad». Lo miré a los ojos, firme. «Estás quemando tu futuro por intentar robarme mi pasado». Un estallido corto. El fuego alcanzó la botella de licor en la repisa, y todo se encendió. Tiré de Leonardo hacia la puerta, pero él se soltó, buscando los papeles medio quemados. «Sal de aquí, Leonardo», grité. No me escuchó. El humo me hacía toser, los ojos me ardían. Tropecé, tratando de abrir la puerta, pero el cerrojo se atoró. Las sirenas sonaron a lo lejos, golpes en la entrada, el rugido del agua de las mangueras. La puerta se abrió de golpe. 2 bomberos irrumpieron, me sacaron a la fuerza. Caí sobre el suelo húmedo, empapada. A través del humo vi cómo sujetaban a Leonardo, impidiéndole volver a entrar. Las llamas devoraban el interior, consumiendo los documentos falsos. Me puse de pie. El fuego iluminaba el cielo nocturno, reflejándose en mi rostro. Serena, decidida. Esa casa, los recuerdos, las mentiras que creyeron poder atarme todo, se convertía en ceniza. Los bomberos sacaron a Leonardo. Caminaba cabizbajo, sin decir palabra. Yo permanecí allí, entre el humo y las luces, sintiendo el calor envolverme. Sabía que ese incendio no solo había destruido la casa, también había quemado la parte débil que aún quedaba dentro de mí. A la mañana siguiente desperté en una habitación temporal del hospital local. La policía me había retenido para observación después del incendio. Cuando la enfermera me trajo el periódico, vi el titular en primera plana. «Incendio en San Ángel. La inversionista Marisol Fierro fue retenida por su propio hijo». Debajo, una fotografía mostraba la casa carbonizada, los bomberos removiendo las cenizas. Pasé la página siguiente y encontré la imagen de Leonardo, esposado, con la cabeza agachada. El artículo decía: «Fuentes informan que doña Fierro se negó a hacer declaraciones». El caso ha dividido a la opinión pública en 2 bandos opuestos. No necesitaba leer más para saber lo que decían. Unos me llamaban una madre despiadada, que exhibió a su hijo ante el mundo. Otros me exaltaban como símbolo de la libertad femenina mexicana, una mujer que se atrevió a romper las cadenas de la familia y del poder.
Dejé el periódico a un lado y cerré los ojos por unos segundos. Afuera. Las sirenas de las ambulancias se escuchaban a lo lejos. La ciudad ya despertaba. Pero para mí, el mundo había pasado a otro capítulo. 2 días después, los programas de televisión y los talk shows competían por analizar el caso San Ángel. Invitaban a abogados, psicólogos, economistas, incluso recrearon la escena en la que fui encerrada. Una mañana encendí la televisión y vi a Ortega frente a las cámaras. Su voz sonaba serena. La justicia tiene muchas formas. Algunos la buscan con sangre, otros con palabras. Pero ella, la señora Marisol Fierro, eligió el silencio. Y a veces, ese silencio es lo que obliga a todos a mirarse a sí mismos. La conductora preguntó: ¿cree que ella demandará a su hijo? Ortega respondió: la justicia no es venganza. A veces basta con dejar que la luz revele lo que está oculto. Apagué el televisor. No quise escuchar más. Sabía que cada comentario allá afuera era otro corte más al último hilo que me unía al pasado. 3 semanas después, salí del hospital y me mudé a un pequeño departamento en Coyoacán, cerca de la iglesia antigua de San Juan Bautista. Era un lugar tranquilo, calles empedradas, cafeterías viejas y una paz que parecía olvidada. Cada mañana caminaba por el Parque Centenario, observando a los niños jugar, escuchando las campanas del templo sonar puntuales. No veía a nadie conocido, no tenía contacto con empresarios ni periodistas. Solo quería vivir en silencio, como una mujer más entre millones. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro sabía que cargaba un vacío imposible de llenar. Había perdido a mi único hijo no por la muerte, sino por la corrupción de su alma. A veces me preguntaba si, en algún momento, él pensaba en mí como cuando era niño. Luego negaba con la cabeza: probablemente no. Una parte de mí dolía, la otra se sentía aliviada. Una tarde de finales de mes, Ortega vino a verme. Llevaba su abrigo oscuro y un portafolio grueso. Le ofrecí café. «Tengo algo que mostrarle», dijo, abriendo el maletín. Me senté. En la primera página leí el título: Informe de investigación sobre fraude financiero, Corporación Méndez Fierro. Ortega explicó con calma: después del incendio, profundizamos la investigación. Descubrimos que Teresa y Leonardo usaron el nombre de la empresa familiar para captar fondos de forma ilegal. Hay indicios de lavado de dinero y falsificación de documentos. Lo miré, directa. ¿La policía tiene pruebas? Suficientes para enjuiciarlos. Pero necesitamos que alguien presente la denuncia formal. Esa persona debe ser usted, porque es la parte afectada. Guardé silencio. Él colocó una pluma sobre la mesa. Si firma, iniciaremos los procesos civil y penal al mismo tiempo. Será el golpe final, pero público. Miré la pluma sin tocarla. En mi mente aparecieron 2 rostros: Teresa, con su sonrisa burlona durante aquella fiesta, y Leonardo, el niño que alguna vez cargué en mis brazos, ahora convertido en un extraño. Pregunté: si firmo, ¿lo perderán todo? Tendrán que responder ante la ley. Nada más, nada menos. Tomé la pluma. Permanecí callada un largo momento. Luego escribí mi nombre en la última línea, con tinta azul firme y decidida. No es por venganza, dije despacio. Es para recordarles que la ley aún existe. Ortega asintió y guardó los documentos. No añadió palabra. Solo se levantó y me dijo: es más fuerte de lo que imaginaba, Marisol. Cuando salió, comenzó a llover. Las gotas golpeaban la barandilla, sonando como metal al caer. Ortega se subió el cuello del abrigo y caminó bajo la lluvia por la calle angosta. Me quedé junto a la ventana, observando. La lluvia se intensificaba. Las luces de los autos se filtraban por el cristal, formando hilos luminosos como lágrimas metálicas deslizándose hacia abajo. No sé qué dirá la prensa mañana. Quizás me llamen la madre fría o la mujer de acero. Ya no me importa. Solo sé que por fin todo ha llegado al punto que debía llegar. En medio de la lluvia nocturna de Coyoacán, cerré la ventana, serví otra taza de café y me senté a escuchar el golpeteo del agua sobre las tejas viejas. Todo estaba en calma, una calma densa,
pero más verdadera que cualquier silencio anterior. Y en ese instante lo entendí. Las cenizas también pueden ser el principio de una nueva vida. La primera noticia que recibí de Ortega llegó un lunes por la mañana. Su voz, breve y directa, sonó al teléfono. Presentaron una contrademanda. Teresa aparece como demandante principal y Leonardo firmó como garante. Respondí sin sorpresa, ya lo imaginaba. En los periódicos, los titulares ocupaban toda la página. La familia Méndez Fierro contraataca. Acusan a Marisol Fierro de fraude e incumplimiento de contrato financiero. Debajo, una foto mostraba a Teresa saliendo del edificio de Loma y Asociados, el prestigioso bufete especializado en litigios financieros. Ella levantaba la cabeza y sonreía apenas, como si aún tuviera el control. Se decía que Teresa había pagado cientos de miles de pesos para mantener a Leonardo en libertad provisional y que, de inmediato, organizó una conferencia de prensa. Allí aseguró que yo había falsificado los documentos de inversión para apropiarme del nombre del Grupo Méndez. No vi toda la conferencia. Ortega me envió un fragmento. Solo unos minutos, pero suficientes para ver a Leonardo delgado, agotado, con el rostro marcado por el cansancio, y en los ojos ese brillo helado del rencor. Esa mujer destruyó mi vida, dijo frente a las cámaras. Ya no es mi madre. Apagué el video y cerré la computadora portátil. Ortega, sentado frente a mí, deslizó un fajo de documentos. Si ellos eligen la oscuridad, dijo, nosotros usaremos la luz. Abrió las carpetas una por una. Aquí están las grabaciones de las reuniones financieras del Grupo Méndez. En una de ellas, Teresa admite haber usado un nombre falso para evadir impuestos. Y aquí, añadió, los estados de cuenta que prueban que sus fondos son completamente legales. Y dijo señalando otro documento, es el poder de inversión, con su firma original. Tomé el papel, observé el sello en relieve. Ortega continuó. Presentaremos todo esto en la audiencia preliminar. Pero quiero que lo entienda, señora. Esto ya no es un asunto familiar. Ellos jugarán sucio, y los medios lo explotarán al máximo. Asentí. No mentiré, dije, pero diré toda la verdad. Él me miró un momento y sonrió apenas. Con eso basta. 3 semanas después, se celebró la audiencia preliminar en el Tribunal Civil de la Ciudad de México. Aquella mañana estaba nublada, la entrada del juzgado estaba abarrotada de periodistas y cámaras. Ortega caminaba delante, yo detrás, con la mitad del rostro cubierto por un cubrebocas. Aún así, oía los murmullos cuando pasé por el cerco de seguridad. Dentro, la sala estaba iluminada. 4 filas de bancos dividían los bandos. Frente a mí estaban Teresa, Leonardo y Valeria. Teresa vestía un abrigo blanco, el cabello perfectamente peinado, tratando de mantener su porte aristocrático, aunque sus manos temblaban al sostener el vaso de agua. Valeria permanecía en silencio, sin mirar a nadie. Leonardo, su mirada vagaba entre la ira y el miedo. El juez llamó a cada parte y pidió orden. Ortega se puso de pie. Su voz era firme. Cada palabra marcaba un compás sobre la mesa de madera. La parte demandante acusa a mi clienta de fraude en inversiones. Negamos categóricamente dichas acusaciones y las refutaremos con pruebas verificables. Abrió los expedientes y presentó las grabaciones, los estados bancarios y el poder notarial con la firma original de Teresa. Los oficiales judiciales colocaron una pantalla para proyectar las pruebas. Ortega explicó. La grabación fue obtenida de manera legal durante la reunión del 12 de junio. En este fragmento, la señora Teresa Méndez reconoce haber usado un nombre falso para evadir impuestos y crear un fondo de inversión anónimo. Presionó el botón de reproducción. La voz de Teresa resonó por los altavoces. Si no usamos un nombre falso, nos cobrarán el doble de impuestos. Que Marisol aparezca como titular. Nadie revisará eso. Un murmullo recorrió la sala. Teresa se puso pálida, intentando mantener la compostura. «¡Corten eso!», gritó. «No recuerdo haber dicho tal cosa». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala». Ortega guardó silencio, inclinó la cabeza y se sentó. Vi a Teresa morderse los labios. Leonardo bajó la mirada
incapaz de enfrentar la mía. La parte demandante alegó que la grabación podía haber sido manipulada, pero Ortega presentó inmediatamente la certificación digital del laboratorio forense. El juez asintió y ordenó continuar con la reproducción del video. La pantalla cambió. Era la grabación de aquella noche de cumpleaños. La sala entera se quedó inmóvil. En la pared apareció la imagen de Leonardo lanzándome el uniforme de sirvienta, su voz resonando clara. «Póntelo y sirve, o lárgate de esta casa». Nadie habló. Teresa bajó la cabeza, las manos entrelazadas con fuerza. Yo permanecí inmóvil, viendo cómo esa escena, la humillación más grande de mi vida, se proyectaba ahora en un tribunal, donde todo acto tiene un precio. El juez apagó la pantalla y me miró. «Señora Marisol Fierro, ¿quiere decir algo?». Me levanté y respondí con voz firme, cada palabra marcada. «Ese día perdí a un hijo. Hoy solo quiero recuperar la justicia». El silencio llenó la sala. El juez anotó mi declaración y anunció la suspensión de la audiencia para revisar las pruebas. Al salir del juzgado, el sol del mediodía me golpeó el rostro. La luz era tan intensa que tuve que entrecerrar los ojos. Decenas de cámaras se levantaron frente a mí. Los flashes destellaban. Escuché a los reporteros gritar: «¿Se arrepiente de algo? ¿Cree que este es el conflicto madre-hijo más cruel del año?». No respondí. Seguí caminando con la cabeza en alto, el reflejo del sol brillando sobre el cristal oscuro del auto que me esperaba. A mis espaldas, Ortega murmuró: «La guerra en las sombras terminó. Ahora tendrán que enfrentar la luz». Sin volverme, contesté: «Aún queda camino por recorrer». Subí al coche, cerré la puerta y dejé atrás el bullicio de la prensa y la luz cegadora que se filtraba por los arcos del tribunal. 3 meses después de la audiencia preliminar, el caso fue llevado oficialmente a juicio. Aquella mañana, el Tribunal de Ciudad de México estaba repleto. Los reporteros se amontonaban en la entrada, los flashes no cesaban. Ortega caminaba a mi lado, respirando con la calma habitual. «Hoy es el último día», dijo en voz baja. «Solo diga la verdad». Asentí. Ya no quedaba nada que ocultar. La sala estaba llena. Las 3 primeras filas estaban reservadas para la prensa. Detrás, el público asistente. En el lado opuesto se sentaban Teresa, Leonardo y Valeria, junto a su abogado. Teresa mantenía su elegancia habitual: traje oscuro, collar de perlas, el cabello perfectamente arreglado. Aparentaba serenidad, pero noté cómo apretaba con fuerza el pañuelo blanco sobre su regazo. Leonardo permanecía inmóvil, evitando mirarme. Valeria, con el rostro demacrado y las ojeras profundas, parecía no haber dormido en días. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos. Teresa Méndez, acusada de fraude y manipulación financiera. Leonardo Fierro, acusado de secuestro y coerción para transferencia de bienes. La voz del funcionario era monótona, sin emoción. Luego habló el abogado defensor, un hombre canoso representante del bufete Loma y Asociados. Se levantó, ajustó su corbata y declaró: «Mi clienta, la señora Teresa Méndez, niega todas las acusaciones. Ella es víctima de un complot para manchar su reputación. Y el señor Leonardo Fierro, su único hijo, ha sido manipulado por su madre, una mujer decidida a destruir el honor de su propia familia». Cada palabra cayó con peso, como un golpe sobre la madera. No reaccioné. Ortega me miró de reojo, indicándome silencio. El juez concedió la palabra a la parte acusada. Teresa se puso de pie. «No he hecho nada malo. Todo lo que hice fue para proteger a mi familia y a la empresa. Si me equivoqué, fue por confiar en la persona equivocada», dijo, girando hacia mí. «Porque confié en usted». Permanecí inmóvil. Entonces Leonardo se levantó, la voz temblorosa pero cargada de resentimiento. «Mamá, me lo quitaste todo. ¿Querías verme humillado? ¿Querías destruir el apellido Fierro?». Los murmullos recorrieron la sala. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. Ortega se puso de pie, con una carpeta en la mano. «Si la defensa dice la verdad, solicitamos permiso para presentar nuestra última prueba». El juez asintió. Ortega abrió la carpeta y mostró una impresión certificada proveniente del servidor del Grupo Méndez.
Este es un correo enviado por la señora Teresa Méndez a la contadora principal el 18 de julio del año pasado. El texto dice: culpen de todo a Marisol Fierro. Ella no tendrá fuerzas para defenderse. Un murmullo se expandió por la sala. Teresa empalideció. Su abogado intentó objetar, pero el juez exigió silencio mientras el perito técnico verificaba la autenticidad digital. El experto confirmó la validez del mensaje y su ruta electrónica. Ortega entregó copias adicionales al fiscal. El resto avanzó con rapidez. El fiscal resumió toda la investigación y concluyó que los delitos estaban plenamente comprobados. Finalmente, el juez leyó la sentencia. La sala entera contuvo el aliento. El tribunal declara a Teresa Méndez culpable de fraude y manipulación financiera. Se le condena a 4 años de prisión efectiva. Al señor Leonardo Fierro, culpable de privación ilegal de libertad y coerción patrimonial, se le impone 2 años de prisión suspendida y la inhabilitación para ejercer cargos directivos por 5 años. La señora Valeria Montalvo, por su cooperación con la investigación, recibe indulto y exención de cargos. El murmullo volvió a llenar la sala. Teresa se desplomó en el asiento, el rostro lívido. Leonardo permaneció callado, con la mirada vacía. Valeria rompió en llanto, confesando entre sollozos: todo fue idea de mi madre. Yo solo obedecí porque tenía miedo. Su voz resonó seca, desnuda, en medio del silencio. El juicio terminó. La prensa se agolpó nuevamente en los pasillos. Me puse de pie, recogí mis papeles. Al llegar a la puerta, Leonardo me interceptó. Su rostro mostraba agotamiento, pero en sus ojos aún brillaba una dureza helada. «¿Ganaste? ¿Estás feliz ahora?» Lo miré de frente. «No, hijo. Tú perdiste contra ti mismo». No respondió. Se dio la vuelta y se alejó. Salí del tribunal. El sol de la tarde caía sobre los escalones, cegador. Ortega caminaba junto a mí, en silencio. Sabíamos que esta victoria no traía alegría. Una semana después, ofrecí una pequeña conferencia en Coyoacán. La prensa fue invitada, pero no para hablar del juicio, sino para presentar el Fondo de Becas Fierro para Mujeres, destinado a apoyar a mujeres mexicanas en situación vulnerable. En la sala, firmé los documentos que convertían todas mis acciones y propiedades en patrimonio del fondo. Ortega me acercó la pluma. Cuando terminé de firmar, preguntó: ¿por qué no se queda con una parte? Con esta fortuna podría vivir cómodamente el resto de su vida. Respondí despacio: ya me quedé con lo más valioso, mi libertad. Él asintió sin más. Los flashes de las cámaras iluminaron el momento. A la mañana siguiente, los principales diarios publicaron el mismo encabezado: Doña Marisol Fierro, la mujer que transformó la tragedia en justicia. Y el subtítulo decía: perdió todo, pero convirtió la pérdida en fuerza para restaurar la equidad. Leí el artículo en silencio. Nada más que agregar. Mi historia ya no me pertenecía. Se había convertido en un símbolo para la sociedad, para las mujeres que se atreven a levantarse desde la oscuridad. Afuera, Ciudad de México seguía bulliciosa, pero dentro de mí solo quedaba el silencio. Un silencio templado por el fuego y el acero. Un silencio de quien sabe que la justicia, cuando se le espera con paciencia, siempre llega a su hora. Ha pasado 1 año desde el día en que el tribunal dictó sentencia. Mi vida ahora es más tranquila que nunca. He regresado a San Ángel. La casa que alguna vez se incendió ha sido completamente restaurada. Una nueva capa de pintura cubre las viejas marcas del fuego. Las paredes blancas resplandecen bajo el sol de la mañana, limpias, serenas, como si nunca hubiera ocurrido ninguna tragedia. Cada mañana me levanto temprano, preparo una taza de café y camino por el jardín. El cactus del porche ha florecido por primera vez en muchos años. En la esquina del patio, donde antes solo quedaban cenizas, ahora crece una franja de lavanda violeta. La vida sigue, sin pedir permiso a nadie. He comenzado a dar clases gratuitas de contabilidad a mujeres víctimas de abuso financiero, mujeres que alguna vez fueron controladas por sus esposos, familiares o socios, a quienes les arrebataron el derecho de manejar su propio dinero
y su propia vida. Las clases son pequeñas, unas 10 alumnas, y se imparten en esta misma casa. Les enseño a registrar sus gastos, a distribuir su presupuesto, a leer un contrato y, sobre todo, a mantenerse firmes por sí mismas. Una joven llamada Camila me dijo una vez: «Usted no solo me enseña sobre dinero, sino sobre mi propio valor». Sonreí. No hacía falta decir más. Las entendía, porque yo también había sido una de ellas. La vida transcurría así, simple y constante, hasta que una mañana de marzo recibí una carta, un sobre color café claro, sellado con cuidado, con el matasellos del Centro de Readaptación de Jilotepec. Supe de inmediato quién la enviaba, incluso antes de abrirla. Me senté en la mesa y abrí el sobre. La letra era conocida, algo temblorosa pero ordenada. «Mamá, lo he perdido todo, el trabajo, la reputación, los amigos y el hogar que creí proteger. Pero aquí, en estos días, he comprendido que fui esclavo de mi propio orgullo. No espero tu perdón, porque no lo merezco. Solo quiero decirte que, por primera vez en mi vida, me siento realmente libre, no porque haya salido, sino porque ya no estoy preso de mí mismo. Perdóname, Leonardo». Leí hasta el final, luego doblé la carta, la guardé en el pequeño cajón junto a mi escritorio, donde conservo las cosas del pasado no para olvidarlas, sino para recordarme de dónde vengo. Al mediodía, la luz del sol entraba por la ventana y bañaba la mesa de madera. Salí al jardín y permanecí de pie, mirando a lo lejos. Ciudad de México se extendía ante mí, los tejados rojizos, los árboles alineados sobre la pendiente suave. En lo alto, el cielo azul brillaba con tanta claridad que tuve que entrecerrar los ojos. Me vi a mí misma. La mujer que un día vivió con miedo, que soportó humillaciones, que se encerró tras los muros del poder y del prejuicio. Ahora estaba allí, bajo la luz del amanecer, sin deberle nada a nadie. Las campanas de la iglesia de San Jacinto sonaban a lo lejos, lentas y graves, como el pulso mismo de la ciudad. Respiré profundo. El aire traía polvo de la calle y el aroma del café del pequeño local en la esquina. Me senté en la silla de madera del porche, con la taza aún humeante entre las manos. El sol subía, y los rayos atravesaban los cristales, tiñendo mi rostro de un dorado cálido. En mi mente escuché mi propia voz, no la del pasado, sino la de la mujer que soy ahora. Solía pensar que vengarse era recuperar lo que te habían arrebatado, pero en realidad, la venganza es cuando dejas de permitir que ellos te definan. Tomé un sorbo de café, amargo pero reconfortante. No había ruido, ni cámaras, ni órdenes. Solo el amanecer, las campanas y el pulso tranquilo de una vida que volvía a empezar. A lo lejos, la luz del sol atravesaba los ventanales y se reflejaba sobre mi rostro, libre, sereno, indomable. Ya no existía oscuridad alguna capaz de alcanzarme. Han pasado 3 años desde el día en que fundé el Fondo de Becas Fierro. La vida ha vuelto a su ritmo natural. La gente parece haber olvidado aquel escándalo. Solo de vez en cuando, alguien me reconoce en la calle y me saluda con un leve asentimiento, más con respeto que con curiosidad. Sigo viviendo en la pequeña casa de San Ángel. Esa casa ya es parte de mí, como la respiración misma. Cada mañana abro clases para mujeres que quieren iniciar pequeños negocios. Algunas venden flores, otras abren cafeterías y otras solo buscan aprender a administrar su salario para poder vivir con dignidad. Les enseño lo que aprendí a fuerza de errores y pérdidas. A mi edad, ya no hablo del fracaso como una herida, sino como una página que hay que leer con atención para no repetirla. Una mañana de invierno, mientras explicaba cómo registrar gastos, una mujer de mediana edad entró al aula. Se presentó como Lucía, con voz baja y temerosa. «Vine porque escuché que usted perdió todo, y volvió a empezar. Quisiera saber cómo se siente eso, si de verdad vale la pena atravesarlo». La miré largo rato y respondí: «Si logra pasar por eso, y todavía tiene fuerzas para hacerse la pregunta, entonces ya valió la pena». Lucía sonrió. En sus ojos brillaba una esperanza que quizá llevaba años apagada. Después de la clase, se quedó ayudándome a recoger la mesa.
No hablamos del pasado, solo de lo que estaba por venir. Y entendí que, al compartir una parte de nuestras cicatrices, también aprendemos a sanarnos. Sigo recibiendo cartas de las mujeres que alguna vez asistieron a mis clases. Me cuentan sobre sus pequeños negocios, sobre cómo ha cambiado su vida, sobre la libertad que sienten al no temer más que alguien les quite su cuaderno de ahorros. No son cartas largas, pero bastan para recordarme algo. El verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de gobernarse a sí misma. Una tarde pasé por la plaza de Coyoacán y vi a un grupo de estudiantes colgando una pancarta. Gracias, doña Marisol, por enseñarnos a levantarnos con nuestras propias manos. Me quedé quieta unos segundos. No por orgullo, sino porque comprendí que aquello que alguna vez creí un final, en realidad había sido el comienzo de muchas otras vidas. De vez en cuando recibo cartas de Leonardo. Ya no pide perdón, ni expresa remordimiento. Escribe brevemente sobre su trabajo voluntario en el Centro de Readaptación. Enseña contabilidad básica a otros internos y dice que ese trabajo me hace sentir útil. No respondo, pero guardo todas sus cartas en una pequeña caja de madera no para recordar, sino para perdonar con más facilidad. Otra tarde, al caer el sol, me encontré con Ortega en el café de la esquina. Su cabello estaba más blanco, pero sonreía igual que siempre. Hablamos de nuevos proyectos, y de pronto me preguntó, ¿alguna vez se arrepiente, Marisol? Respondí con calma. Si no hubiera tenido aquellos días oscuros, nunca habría entendido el valor de la paz. Antes de irse, Ortega dijo algo que se quedó resonando en mí. La justicia no siempre puede cambiar el pasado, pero sí puede enseñarnos a no temerle al futuro. Esa noche volví a casa y me quedé de pie junto a la ventana, mirando la vieja calle. Las luces amarillas se reflejaban sobre el pavimento mojado tras la lluvia. Un grupo de niños corría riendo. Sus pasos resonaban en la noche. Me di cuenta de que la ciudad seguía igual bulliciosa, apresurada, pero la luz aún encontraba la manera de filtrarse en cada rincón. Me senté frente a la mesa, abrí mi viejo cuaderno y escribí unas líneas. La gente suele creer que la libertad es librarse de los demás, pero en realidad, la libertad llega cuando uno puede mirarse al espejo sin miedo. Las tormentas pasan, solo el corazón, si aprende de su dolor, logra madurar de verdad. Cerré el cuaderno y soplé la vela. Afuera, el amanecer ya se insinuaba. Un nuevo día tranquilo, luminoso, suficientemente claro para seguir viviendo, no en el pasado, sino en el presente, donde la luz ya no está oculta por las sombras de ayer. La historia que acabas de escuchar es una ficción, pero cada decisión y cada respiro de doña Marisol Fierro tocan una verdad innegable. A veces, las heridas más profundas no las causa un enemigo, sino aquel a quien entregamos la vida entera. Marisol no fue una heroína, fue una madre común y corriente, una mujer humillada, traicionada y encerrada en su propio hogar. Pero en lugar de rendirse, eligió otro camino: levantarse, reconstruir su vida y transformar el dolor en una fuerza capaz de iluminar a otros. No se vengó con odio, sino con serenidad. No recuperó su honor con gritos, sino con justicia y libertad. Y cuando finalmente amaneció sobre las calles de San Ángel, entendimos que el verdadero triunfo no pertenece a quien hace caer a los demás, sino a quien camina sin bajar la cabeza. Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para recordarte algo esencial. Hay pérdidas que parecen sepultarnos, pero en realidad nos hacen renacer desde las cenizas. Hay venganzas que no necesitan espadas, solo la calma de vivir mejor que quien nos hirió. Y hay madres que, aún empujadas al límite, eligen perdonar, porque saben que el perdón es la forma más alta de libertad. Si alguna vez fuiste traicionado, si te sentiste perdido o pensaste que todo había terminado, recuerda esto: la venganza más hermosa no es ver a alguien caer, sino verte brillar más que nunca. Y si dentro de ti aún queda una chispa de fe, aunque sea pequeña, comparte esta historia. Tal vez, en algún lugar, alguien necesita escuchar que en las historias de venganza, el verdadero vencedor no es quien devuelve el golpe,
sino quien se atreve a soltar. Cuando termines este video, conserva una sola idea. No todas las heridas son el final a veces. Son la puerta hacia una nueva vida. Deja un mensaje para quienes están aprendiendo a levantarse entre los escombros, y no olvides suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña llama, un recordatorio de que, de las cenizas del rencor, puede surgir la luz de la compasión. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias de venganza, más relatos de personas que alguna vez caminaron en la oscuridad, pero encontraron su propio amanecer, porque a veces, solo cuando lo hemos perdido todo, aprendemos por fin a vivir de verdad.